Mi padre y yo llevamos años haciendo senderismo en las montañas humeantes de Carolina del Norte y Tennessee, pero hubo un incidente que nos hizo jurar nunca más salir después del anochecer, al menos no en esas montañas. Una vez fuimos a pescar a una de las zonas más remotas del parque, en el alto de Raven Fork del río Yonti, arriba de Cherokee, Carolina del Norte. Todo iba según lo planeado, hasta que no pudimos encontrar el sendero no marcado hacia nuestro lugar de pesca. Así que nos aventuramos entre la maleza de hiedra, montañas cubiertas de laurel, tan densa que a veces estábamos caminando a 10 pies del suelo. Después de una hora de esto, finalmente emergimos en la orilla del río. Subimos por el arroyo pescando en el camino, y finalmente llegamos a lo que llaman Three Forks, donde pasamos una hora o dos pescando y almorzando. A las 2 salimos de Three Forks y seguimos por el arroyo Right Fork en lugar de regresar por la maleza de hiedra. Mala idea. Después de una hora, no habíamos recorrido ni un cuarto de milla. Nos encontramos con una osa y su cría en el camino, pero eso solo fue el comienzo. Nos topamos con una cueva al lado del arroyo y decidimos tomar un descanso en la boca bastante profunda de la cueva. Fue entonces, desde arriba del arroyo, que escuchamos el grito de un cuervo, pero estaba mal, muy mal. Tenía casi un cacareo humano en su voz, algo que envió más que escalofríos por mi espina dorsal ya tensa. Ya estábamos perdidos en medio de la nada. Miré a mi padre y susurré: ¿qué demonios fue eso? Él respondió temblorosamente: solo un cuervo muy ruidoso. Pronto salimos de la cueva y seguimos río arriba nuevamente, otra mala idea. Después de otro cuarto de milla, decidimos simplemente abrirnos camino hasta la cima de la cresta, a través de un mundo de maleza de hiedra más parecido al inframundo que a la tierra. A mitad de camino por la montaña, escuchamos de nuevo ese extraño cuervo, pero algo más me pareció extraño. Estaba en la cresta opuesta, en el suelo, no en una rama, no en el aire. Apresuramos nuestras cansadas patas fuera de ese bosque lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos al sendero del parque, aún quedaban 4 millas por recorrer, y ese cuervo humano todavía nos perseguía, aparentemente justo fuera de la vista. Finalmente, estábamos a medio kilómetro del auto cuando finalmente distinguí lo que hacía los ruidos. Era una persona. Tal vez no tenía la cabeza de un cuervo exactamente. Más bien parecía que llevaba uno gigante y tenía alas en lugar de brazos. Grité: «¡Corre por tu vida!» A mi padre, quien, aunque no lo había visto, ya estaba lo suficientemente nervioso como para escuchar de inmediato. Salimos corriendo, lo suficientemente despacio como para no caer del monte, y cada vez que miraba hacia atrás, ese cuervo humano estaba un poco más cerca. Cuando finalmente llegamos al auto, ambos subimos por el lado del conductor con la mochila puesta y arrancamos por el camino de tierra. Para entonces, era completamente de noche. Lo que sea que nos perseguía ahora mantenía el paso con nosotros, flotando a lo largo del camino de tierra. Después de 10 minutos de persecución, estábamos casi de regreso a la civilización, pero finalmente hizo su movimiento. La criatura aterrizó en nuestro capó. Mi padre pisó los frenos de golpe y nos quedamos mirando por un momento a la criatura, mientras ella nos miraba de vuelta. Luego voló alejándose, chillando ese horrible ruido a través de la noche. Luego aceleramos hacia casa, preocupados de que esa cosa pudiera encontrarnos de nuevo. Cuando le conté esto a mi tío abuelo, supo de inmediato qué era. Me dijo que tuvimos suerte de escapar, porque aparentemente eso era el burlador del cuervo. Es una criatura de la mitología cherokee que toma la forma de un cuervo y se alimenta de la energía de sus víctimas, atrayéndolas con sus engaños y aterradoras apariciones. Estoy agradecido de haber escapado de su influencia y de haber llegado a casa a salvo esa noche, aunque las imágenes y sonidos de ese encuentro siguen atormentando mis pensamientos. Siempre me ha encantado pescar, desde que mi abuelo me llevó de niño.
Hay algo muy tranquilo en pasar una mañana en el río con tu anzuelo en el agua, las hojas susurrando y los pájaros cantando. Realmente es tranquilo, ¿sabes? Así que cuando me encontré con un fin de semana de 3 días libre el mes pasado, decidí darme un pequeño retiro de pesca en solitario en los montes humeantes. Encontré una acogedora cabaña en alquiler junto al río, que parecía perfecta en las fotos. Tenía una gran chimenea de piedra, suelos de madera crujientes, una cama queen y una cocina básica. Mucho más agradable que mi estudio, eso seguro. El anuncio decía que acababan de reponer la leña, así que pensé que podría pescar durante el día y luego asar mi captura en la hoguera por la noche, disfrutando de un par de cervezas. Conduje hasta allí el viernes por la tarde. Solo me llevó unas horas. La cabaña estaba exactamente tan escondida en el bosque como esperaba, realmente aislada. Descargué mis cosas y exploré los alrededores. El río estaba cerca, murmurando suavemente más allá del deck trasero, a unos 40 metros cuesta abajo entre los árboles. No podía verlo desde las ventanas, aunque la hoguera en el patio trasero ya tenía algunos troncos cortados y leña apilada. Ya estaba oscureciendo, así que lancé mi bolso adentro, saqué mi caña de pescar de su tubo y me apresuré cuidadosamente cuesta abajo hacia el agua. No quedaba mucha luz del día para probar suerte, pero lancé la línea con todas mis fuerzas. Atrapé 2 bonitas truchas arcoíris antes de que la oscuridad completa se apoderara de todo. Me pareció un buen augurio. Regresé a la cabaña limpiando los peces afuera en la pequeña mesa de trabajo que había llevado. Los guardé para la noche. Ya me imaginaba lo delicioso que estarían, dorándose sobre las llamas abiertas. Finalmente, encendí el fuego en el acogedor salón. La madera estaba tan seca que se encendió de inmediato. Me acurruqué en un gran sillón de cuero cerca de la chimenea y abrí una cerveza que había enfriado antes. Una pura satisfacción, te lo juro. El suave rugir y crepitar del fuego me sumieron en una relajación total, hasta que esos ruidos destrozaron el silencio desde algún lugar más allá de la oscura línea de árboles afuera. Al principio era un gruñido gutural, luego había lo que parecían ramas y palos rompiéndose rítmicamente. Me enderecé escuchando atentamente. Probablemente solo era un oso negro merodeando, pensé. Deben ser comunes por estas partes, incluso he visto algunos en casa. Otro crujido más fuerte me hizo saltar, aunque ese era una rama bastante grande. Pensé que los gruñidos se volvían más agitados, casi convirtiéndose en estas extrañas vocalizaciones casi chillonas, suficiente para erizarme el cuello, seguro. Me burlé de mí mismo y lo sacudí lo mejor que pude. Un chico de ciudad asustado por los ruidos de la naturaleza. Pero me llevé mi segunda cerveza a la cama conmigo en lugar de quedarme junto a las vulnerables ventanas. Eventualmente el sueño me venció, pero me despertaba constantemente a esos mismos furiosos gritos resonando débilmente a través del cristal cada vez. Muy primitivo, ¿sabes? Como si lo que sea que los estuviera haciendo estuviera en un frenesí asesino. Por la mañana casi me convenzo a mí mismo de que las perturbaciones de medianoche habían sido sueños vívidos. Casi. Después del desayuno agarré la caña de mosca y caminé de regreso al río justo cuando el amanecer asomaba por encima de las copas de los árboles. El ritmo del agua se llevó los últimos restos de inquietud de la noche anterior. Aterricé 3 truchas hermosas antes del mediodía. Regresé a la cabaña, las limpié y las preparé como antes. Esta vez encendí la parrilla y me instalé debajo del tejadillo del deck trasero para ver cómo las gruesas gotas de lluvia golpeaban la larga hierba. El aroma sabroso de la comida me llenó de contentamiento de nuevo, hasta que una vez más, el grito partió el aire. Tan agudo e inhumano que me puso completamente en alerta. Parecía venir desde el otro lado del río, incómodamente cerca. Las tormentas debían haber provocado peleas territoriales entre las criaturas nativas, razoné. Pero me puso nervioso. Me comí mi comida apresuradamente y me metí de nuevo adentro. Me aseguré de que la pesada puerta corrediza estuviera bien cerrada. La tarde pasó en silencio,
aparte de la lluvia constante afuera. Debo haber revisado todas las cerraduras y pestillos de las ventanas 3 veces, mientras hojeaba una novela en la que no podía concentrarme. A medida que caía la noche, seguía mirando hacia afuera en la lluvia espesa, rezando para no ver alguna forma maciza merodeando entre esos oscuros y goteantes pinos. El grito no volvió a sonar, pero no estaba tomando ningún riesgo. Quemé algunos troncos más, reconstruyendo ese fuego alto y brillante. Me aseguré de que mi cuchillo de pesca y el spray contra osos estuvieran al alcance. Pueden llamarme paranoico todo lo que quieran. Prefiero ser eso que lamentarlo o estar muerto. Logré dormitar ligeramente en el sillón reclinable durante un par de horas mientras la noche me rodeaba. Eso fue hasta que algún maldito sonido estruendoso me despertó por completo. Sonaba como si algo enorme se hubiera estrellado contra la pared de la cabaña afuera. Había rasguños y golpes pesados, como si lo que sea que fuera estuviera dando vueltas, garabateando agresivamente en la madera. Mi corazón estaba en mi garganta. El pulso iba como un martillo neumático. Me apresuré a asomarme por la ventana delantera junto a la puerta, apenas separando un poco la cortina. No quería que mi rostro fuera visible si esa cosa miraba adentro. No pude ver mucho a través de la oscuridad tormentosa, pero pronto vi 2 orbes brillantes que brillaban desde el borde del bosque. Flotaban demasiado alto para pertenecer a ningún depredador de 4 patas que conociera. Mientras los miraba paralizado, se acercaron, resolviéndose en un par de enormes ojos brillantes, redondos como platillos. Luego, a medida que mi vista se ajustaba más, la forma detrás de ellos emergió. Era absolutamente masiva, llenando el estrecho marco de la ventana de arriba a abajo. Parecía casi como un gigantesco perro o lobo, pero sin pelo en absoluto. Tenía solo músculos rosados y sinuosos y piel pálida a través de la cual podía ver, en algunos lugares, como si fuera papel celofán envuelto alrededor de huesos que parecían moverse bajo su carne transparente. Se movían y chasqueaban dentro, independientes de sus conexiones. Por la apariencia, no podía estar seguro de si sus huesos estaban conectados en absoluto. Y la cola, esa cosa no tenía cola, solo un muñón, pero no como debería ser. Solo esta larga columna vertebral sobresaliente que se retorcía lentamente, estirando la piel delgada de la criatura hasta que juré que se rompería. Más raro que cualquier oso o puma, lo que sea que fuera este monstruo, no pertenecía a este mundo. Cuando esa idea golpeó con fuerza, la cara diabólica se giró hacia mí, la boca sin labios abierta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo aterrador. Luego, cerré de golpe la cortina, jadeando como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Continuó su implacable paso y raspado contra la deteriorada pared exterior toda la noche, mientras yo me acurrucaba, sin palabras, frente al fuego que ahora se apagaba. No pude obligarme a mirar afuera de nuevo. El sol no podía salir lo suficientemente rápido. Esa cosa nunca entró. Ni siquiera pude decir si estaba intentando entrar o simplemente enviando un mensaje. Estaré eternamente agradecido de haberme quedado a salvo dentro de esa cabaña. Parecía estar jugando conmigo mientras las horas interminables pasaban, y justo al amanecer, el alboroto finalmente cesó. Le di otros 20 minutos, aún temblando en la oscuridad persistente del amanecer temprano, agarrando mi cuchillo inútil. Cuando finalmente pude convencer a mis piernas de gelatina de llevarme, abrí de golpe la puerta principal, listo para correr hasta mi camioneta. Pero en la luz difusa, no vi rastro del horror cornudo de mis pesadillas. Tampoco había huellas masivas que pudiera ver en el exterior de la cabaña. Aunque estaba empapada, el exterior de la cabaña parecía intacto, salvo por unas cuantas plantas aplastadas justo donde lo vi aparecer la noche anterior. Estaban torcidas y destrozadas como si una cosechadora hubiera pasado por allí en la noche. Puedes creerme que salí de allí más rápido de lo que jamás lo había hecho en mi vida, los nudillos pálidos aferrados al volante. Desde entonces, no he dormido bien,
No puedo probar nada, obviamente, porque me fui inmediatamente. No presenté un informe ni notifiqué a nadie, excepto a todos ustedes ahora que podrían estar leyendo o escuchando esto. Solo pensé que la gente pensaría que estaba loco balbuceando sobre ver una cosa demoníaca, tipo hombre lobo, fantasmal. Pero sé lo que me acechaba en ese bosque, lo que me alejó desde la primera noche con sus gritos. Honestamente, no sé por qué o cómo escapé, probablemente pura suerte. Pero al ver lo que vi, nunca volveré a una cabaña solo, al menos no sin una escopeta y tal vez un sacerdote como Bono. Y aún así, tal vez no. Esa cosa, miré a sus ojos, me perseguirá para siempre, y no puedo evitar pensar que también conoce mi rostro ahora. Parte de mí siente que todavía está allí afuera, mirando la cabaña, esperando al próximo tonto que quiera relajarse con su línea de pesca colgando. El verdadero terror inimaginable esperando en esos goteantes pinos. Mis amigos y yo hacemos este viaje anual de mochilero en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Hemos sido mejores amigos desde la secundaria, Mike, Steve y yo. Hacemos todo un fin de semana largo de esto cada otoño, cuando las hojas están cambiando. Usualmente es increíble. Tomamos cervezas, caminamos todo el día, asamos perros calientes y charlamos junto al fuego. Un verdadero momento de calidad entre hombres. Una vez en noviembre, cuando llegamos al inicio del sendero cerca de Gatlinburg, el guardabosques nos advirtió que otros campistas habían encontrado unos cadáveres de venados mutilados y extraños las últimas noches. Dijo que parecía como si algo los hubiera apuñalado con un cuchillo o una lanza. Estaba claro que no fue una flecha. Suena como si fueran algunos cazadores o traficantes furtivos descuidados, dijo Steve con un gesto de fastidio. Él había crecido y cazado en estas áreas también, y tenía poca paciencia para los inescrupulosos que dejaban sus masas detrás. El guardabosques sacudió la cabeza sombríamente. Estas heridas no fueron causadas por una bala o una flecha. Parecían casi ritualísticas, también. La manera en que los cadáveres estaban simplemente vaciados y abandonados en ciertas poses, dijo, haciendo gestos con las manos, simulando la acción de vaciar entrañas. Mike rió incómodo. ¿Qué? ¿Como algo satánico? ¿Gente usando cráneos de vaca haciendo sacrificios de sangre bajo la luna llena? Steve le dio un golpe en el hombro. Claro, cálmate con los podcasts de terror, amigo. Pero la broma de Mike pegó un poco demasiado cerca de lo inquietante. El guardabosques levantó una mano. No estamos especulando en este punto, pero sí estén vigilantes en esos senderos, especialmente al atardecer y al amanecer. Hemos tenido otras quejas recientemente. ¿Qué tipo de quejas? Pregunté lentamente, sintiendo un escalofrío subir por mi cuello. Algunos campistas de paso dicen que han sentido que los observan desde los árboles en los bordes de sus campamentos, especialmente cuando las luces bajan, dijo el guardabosques encogiéndose de hombros con una sonrisa irónica. Probablemente solo sean ciervos curiosos o un lince entrometido. Observados, ¿eh? Dijo Steve con una sonrisa, pareciendo que la inquietante sensación se deslizaba de su espalda como siempre. Mike, mejor mantén guardado tu traje de baño tipo banana hamaca entonces. Mike le hizo un gesto obsceno de buen humor, mientras el guardabosques se reía. La tensión siniestra se relajó y levantamos nuestras pesadas mochilas. Pinturas pastorales y escénicas de bosques tranquilos adornaban las paredes de la estación a nuestro alrededor, y los incidentes ominosos ahora parecían vagos y distantes, comparados con la amigable y bien iluminada habitación. Bueno, disfruten, chicos, dijo el guardabosques amigablemente. Conocen estos bosques casi tan bien como cualquier visitante. Cuiden el uno del otro de todas maneras. Le hicimos un gesto ligero mientras nos adentrábamos en el sendero, las hojas cascando a nuestro alrededor como en una película idílica. Solo 3 amigos cercanos en un pacífico retiro anual,
Un retiro que habíamos tomado docenas de veces antes, nada extraño en absoluto en el agradable aire de montaña o en la vibrante luz de la tarde. Caminamos unas 10 kilómetros el primer día, simplemente disfrutando de los vibrantes colores del otoño y el aire fresco. El sendero estaba desierto. No había otra persona a la vista. Montamos nuestro campamento en un pequeño claro mientras la luz empezaba a desvanecerse. Mike encendió un fuego ardiente mientras Steve y yo armábamos la carpa y desempacábamos nuestra comida. Una vez que las llamas se elevaron, Mike se dejó caer en un tronco y aclaró su garganta dramáticamente. Chicos, la noche ha llegado, así que permítanme contarles algunas de las historias escalofriantes que he aprendido sobre estos mismos bosques, dijo, abriendo sus ojos y moviendo sus dedos hacia nosotros en un gesto de espeluznante misterio. Steve bufó. ¿Es esta la tontería de El fantasma del arroyo Melen o algo así? Dame una cerveza y deja las historias de campamento a los profesionales. Pero Mike se lanzó con entusiasmo a pesar del escepticismo de Steve. En un rincón remoto de este bosque hay un pueblo abandonado llamado Banner Elk. Dicen que fue originalmente colonizado por personas con formas extrañas de vivir, rituales antinaturales, símbolos tallados bajo los árboles, gente vislumbrada bailando locamente bajo la luna llena. Me moví incómodo en mi tronco, arrojando una pequeña rama al fuego que crepitaba y saltaba. La leyenda cuenta que en una luna de cosecha, mientras el pueblo realizaba sus danzas ceremoniales, algo emergió de las sombras imponentes de Pizza Ridge, continuó Mike, bajando la voz. Una criatura alta y esquelética. Los ancianos la llamaban el viajero nocturno. Se deslizó directamente hacia el caos de su ritual y comenzó a masacrar a los aldeanos con dedos puntiagudos imposiblemente largos. Steve resopló. Vamos, Mike. Pero Mike continuó, ignorando a Steve. Dicen que arrastró docenas de cadáveres hacia el bosque oscuro para alimentarse, dejando extraños tótems de palos clavados en los árboles a su paso, como señales y advertencias. Al amanecer, toda la población del pueblo estaba muerta. Hizo una pausa para efecto mientras un búho ululaba lastimosamente a lo lejos. Las ruinas abandonadas se dice que aún permanecen enterradas profundamente en el bosque indomado. Y en ciertas noches iluminadas por la luna se pueden escuchar supuestos ecos de esas danzas frenéticas. O tal vez son los gritos del viajero nocturno acechando cerca, esperando carne fresca. Mike se recostó con una sonrisa de satisfacción mientras Steve aplaudía lentamente. Exhalé, sacudiendo la inquietante imagen mental de la espeluznante criatura esquelética. «Qué bueno, amigo, muy escalofriante», dije lanzando una piedrecilla al pecho de Mike mientras Steve bostezaba exageradamente. La tensión se relajó de nuevo en nuestra burbuja de luz de fuego, mientras Mike esquivaba mi piedra con una risa. Bebimos hasta tarde en la noche, olvidando la ominosa historia entre nuestra camaradería. La historia de fantasmas parecía muy lejana en nuestro campamento parpadeante. Fue al segundo día cuando las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Mientras partíamos por el sendero por la mañana, una densa niebla se aferraba a las escarpadas pendientes, amortiguando cualquier vista lejana. Los árboles lucían extrañamente quietos y sin color a través de la neblina, como gigantes sombríos que se cernían sobre nosotros. Cuando finalmente la niebla se disipó cerca del mediodía, el bosque permaneció inquietantemente silencioso. Nuestras voces sonaban extrañamente apagadas y opacas, absorbidas por los árboles antiguos. Eventualmente, Steve se detuvo en el sendero, frunciendo el ceño. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja. Mike y yo nos detuvimos, orejas tensas en el pesado silencio a nuestro alrededor. ¿Escuchar qué?, susurré de vuelta después de un largo minuto. Todo lo que escucho es... nada, amigo. En realidad, ¿dónde están todos los pájaros? Era cierto, los bosques estaban vacíos de su habitual alboroto. No había ardillas chasqueando o gritos de halcón, ni arbustos que se movieran marcando pequeñas criaturas correteando por ahí.
Solo nuestros pasos aislados crujían en el sendero cubierto de hojas. La pura ausencia de sonido se sentía pesada, casi vigilante. Ni siquiera había viento, murmuré inquieto. Los árboles superiores permanecen inmóviles arriba, dijo Steve, ajustando las correas de su mochila. Sigamos moviéndonos, estoy seguro de que no es nada. Unos kilómetros más adelante, llegamos a una curva en el sendero, y allí estaba uno de esos venados apuñalados, medio escondido entre los arbustos, con sangre oscura coagulada alrededor de la horrible cavidad abdominal, ahora repleta de moscas. Todos nos congelamos instintivamente. «¿Qué diablos?», comenzó Mike, dando un paso involuntario hacia atrás. Steve se movió cautelosamente hacia adelante como si fuera a tocar la cosa hinchada con un palo. Agarré su brazo con náuseas subiendo por mi garganta. «Amigo, no toques eso. Esto está mal. Deberíamos largarnos». Mi voz sonaba amortiguada y delgada contra esos árboles inmóviles. Steve me apartó. «Solo quiero ver algo», murmuró, acercándose y moviendo con cuidado la rígida pata trasera del venado con la punta de su bota. Reveló la herida completa, la carne desgarrada de un agujero profundo brutalmente apuñalado en su torso, órganos e intestinos removidos crudamente. Sangre oscura empapaba las hojas debajo. Steve retrocedió maldiciendo entre dientes. Mike casi vomitó, y entonces incluso nosotros comenzamos a sentirnos observados, como si algo estuviera allá afuera en esos viejos bosques. Apresuramos el paso mientras la luz moribunda del día comenzaba a robar el color del mundo una vez más. Esa noche ninguno de nosotros pudo sacudirse esa creciente angustia. Pasamos una petaca para calmar nuestros nervios mientras las sombras se alargaban. En algún momento, Mike juró haber visto una sombra anormalmente alta, acechando justo en el borde de nuestra luz de fuego, asomándose desde detrás de un árbol. Pero cuando miré, había desaparecido. Probablemente solo una rama moviéndose, dije tratando de calmar mis propios nervios. Pero todos estábamos en guardia, y ninguno de nosotros durmió bien esa noche con todos los extraños ruidos que flotaban por el campamento. Parecía que esos sonidos se acercaban un poco más una vez que la luna se alzaba alta. Para el tercer día, todos estábamos exhaustos y nerviosos. Una fatiga tensa se instaló detrás de nuestros ojos debido a los nervios implacables y al sueño pobre. Seguimos adelante, esperando avanzar más rápido para poder salir de allí lo antes posible. Mientras nos adentrábamos más, nos topamos con estos pequeños tótems de figuras de palos. Estaban atados a los árboles que bordeaban el sendero cada vez más estrecho. Me recordaron a los símbolos vudú con sus ramas espinosas y sus rostros depredadores vacíos. Steve se detuvo para examinar uno, la ansiedad grabada en sus rasgos fatigados. Estos me recuerdan a los tótems protectores que usaban los Cherokee para alejar a los malos espíritus del bosque, murmuró. Mike y yo nos miramos incómodos. ¿Espíritus malévolos?, repetí, escudriñando los densos árboles que nos rodeaban más de cerca por todos lados. Podía haber jurado que ojos hambrientos nos observaban desde los espacios vacíos, entre los troncos retorcidos y los pinos caídos. Mike señaló temblorosamente con el dedo el sendero. ¿Por qué alguien se molestaría en poner estos aquí, a menos que...? Se detuvo, su nuez subiendo y bajando mientras tragaba con fuerza. Deberíamos caminar más rápido, sugerí tensamente, un gusano frío de miedo desenrollándose en mi estómago. Continuamos casi corriendo, con las hojas y el suelo desplazándose por nuestras botas golpeadoras. Los tótems aumentaron en frecuencia hasta que nos sentimos rodeados por sus miradas sin ojos, observándonos desde cada rama angular y retorcida. Alguien realmente no quiere compañía aquí afuera, murmuró Steve mientras bordeábamos otro perímetro de pequeñas figuras de madera clavadas a la altura de los ojos en los árboles. Luego, se detuvo abruptamente y se quedó quieto como una estatua. «Oh, Dios», susurró Mike detrás de mí.
Seguí sus miradas congeladas hacia un roble nudoso frente a nosotros. Su corteza estaba profundamente marcada con símbolos y tajos, con un rastro oxidado pintado en el centro, en una grotesca ráfaga estrellada. Sin duda era sangre vieja. Debajo de él colgaba la cabeza de un venado, con los ojos sin vida rodando hacia atrás y la lengua colgando, sin cuerpo o rastro de sangre a la vista. Solo esta cabeza desencarnada con astas blancas como huesos delladas como un marcador deliberado de malicia, una advertencia. «Tenemos que correr ahora». Mike jadeó entre dientes, ya retrocediendo. El pánico agudo se filtraba en su voz, aumentando mi impulso de huir ciegamente. Pero Steve nos agarró de las mangas antes de que pudiéramos salir disparados del sendero hacia el laberinto vigilante de árboles. «No entres en pánico», susurró agudamente. «Nos mantenemos en el camino, no importa qué, sin atajos. Tenemos que confiar en que nos llevará afuera si simplemente seguimos». Se detuvo mientras un grito de escalofrío desgarrador atravesaba el aire detrás de nosotros. Era un grito desgarrador e inhumano, pero de alguna manera indudablemente una garganta humana emitiéndolo. No tenía sentido. Giramos para enfrentar la dirección de la que veníamos. Entre dos pinos retorcidos, se erguía una sombra alta y delgada de manera imposible, mirándonos desde el otro lado de la estrecha hendidura, observando, esperando. Mientras el grito se desvanecía, la silueta parecía inclinar su cabeza como en una evaluación alegre. Luego levantó un brazo alargado para señalarnos con un dedo largo y lanceolado que se extendía hasta el suelo del bosque, golpeando con una garra una punta contra la tierra, llamándonos. Corrimos, puro instinto de pánico. Atravesamos ciegamente la maleza durante lo que pareció horas, las ramas azotando nuestros rostros y brazos expuestos. Finalmente, tropezamos con un sendero principal justo cuando la luz estaba desapareciendo. Bajamos la montaña casi corriendo, casi cayendo, hasta que las luces de la estación del guardabosques aparecieron entre los árboles. Prácticamente colapsamos adentro, empapados en sudor y jadeando. Probablemente parecíamos hombres locos con nuestra ropa rasgada, embarrada y arañada por todas partes. No pudimos articular una oración entre nosotros durante unos sólidos 10 minutos. El guardabosques nos miró con recelo, especialmente a Steve, que seguía hablando sin cesar sobre otra leyenda que había escuchado, afirmando que eso era lo que habíamos visto. Dedo de lanza, seguía señalando y sacudiendo un dedo acusadoramente hacia el bosque a través de la ventana. Nos sentaron y finalmente pudimos balbucear alguna versión de los eventos, después de mucha incredulidad y luces brillantes. Realmente sonaba insano lo que habíamos visto allí afuera. Y si había algo, seguramente tenía alguna explicación racional que estábamos perdiendo. Ya era de noche y estábamos estresados, así que quién sabe. Insistieron en revisarnos a todos por lesiones o problemas cardíacos. Parece que la deshidratación y la exposición pueden hacerte ver cosas, aparentemente. No encontraron nada malo en nosotros, y nunca encontraron nada inusual cuando un equipo revisó la ubicación de nuestro informe al día siguiente. Sin figuras de palo espeluznantes, sin animales mutilados, sin criaturas imposiblemente altas y sombrías, sin evidencia de nada. Era solo un tramo tranquilo de bosque. Creo que, en el fondo, sabíamos, incluso al contar la historia, que todo sonaba alocado, que no podíamos probar nada de lo que experimentamos más allá de nuestros propios recuerdos febriles de pánico y terror. Quizás fue solo una pesadilla compartida intensa de alguna manera, pero juro que, al salir de la estación del guardabosques la tarde siguiente, vi una pequeña figura de madera clavada encima de la puerta que no estaba allí antes, con sus ramas de espinosas atadas en el mismo patrón que las que habíamos pasado en los bosques oscuros. Steve se puso pálido cuando lo vio también, un recordatorio solo para nosotros de que lo que sea que huimos allí afuera, ya sea real o imaginado, podría encontrarnos de nuevo si cruzábamos su camino desprevenidos, y a partir de entonces, optamos por un viaje a la playa para nuestra excursión anual, sin interés en desafiar a esa cosa para que nos rastreara 2 veces.
Una vez fue suficiente. Crecer en la antigua granja de mi familia, justo en el borde de las grandes montañas humeantes, siempre me ha mantenido conectado con un sentido de tradición y trabajo duro. La tierra ha sido nuestra durante 3 generaciones. La vida aquí era predecible, atada por las estaciones y el ritmo del trabajo agrícola, hasta que todo cambió. El primer indicio de que algo estaba mal no vino de los sospechosos habituales. No había huellas de coyotes, osos cerca de los contenedores ni nada parecido. Llegó a través de Alex, el más joven, que tiene un don para meterse en problemas. O más bien, en este caso, para que el problema lo encuentre a él. Era una tarde ordinaria, de esas en las que el sol se sumerge bajo el horizonte y pinta el cielo con pinceladas de naranja y morado. Alex probablemente había estado afuera persiguiendo ranas junto al arroyo o viendo qué tan cerca podía acercarse a las golondrinas del granero sin asustarlas. Pero la forma en que regresó corriendo a la casa habría hecho pensar que lo perseguía un oso. «Vi algo», dijo Alex, jadeando y sin aliento, con el rostro descolorido. «He visto a todos mis hijos asustados antes, pero esto era diferente. Era un miedo crudo». «¿Qué viste, Alex?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Sus ojos se movían rápidamente como si esperara que la criatura estuviera al acecho justo afuera de nuestra ventana. «Una sombra grande con alas», tartamudeó él. Consideré la posibilidad de que fuera un búho. Teníamos muchos por aquí. Pero Alex negó con la cabeza con fuerza. «No, papá, más grande», dijo, y sentí un miedo real, verdadero. Su insistencia, la forma en que vibraba el miedo en su voz, me afectó. Les había enseñado a mis hijos a respetar la naturaleza, a entender que compartimos esta tierra con todo tipo de criaturas, pero un miedo como este no era normal. Esa noche, después de acostar a Alex y asegurarle que revisaría alrededor del granero, eso hice. Al salir, el aire nocturno era fresco, llevando consigo el sentido mixto de tierra y la ligera dulzura de la naturaleza. El granero estaba en silencio y tranquilo. Me dirigí hacia allí con la linterna en la mano, medio esperando encontrar una explicación lógica. Parte de mí incluso esperaba que Alex simplemente hubiera visto una sombra, tal vez proyectada por la luz de la luna entre las ramas de un viejo roble. Pero entonces los caballos empezaron. Fue un sonido que nunca antes había escuchado, puro pánico. Empecé a correr, con el haz de mi linterna saltando erráticamente mientras me acercaba al granero. Dentro, los caballos estaban desorbitados, sus pelajes brillantes por el sudor. Allí, en la tenue luz, lo vi. No a la criatura, sino a sus consecuencias. Uno de los caballos tenía heridas cortantes, profundas y precisas, a diferencia de cualquier ataque animal que hubiera visto. El veterinario más tarde me dijo lo mismo, desconcertado por las heridas. Pasamos el resto de la noche cuidando al caballo herido, la familia reunida en el granero. Hubo una especie de acuerdo silencioso entre nosotros de que nadie quería estar solo. El incidente con Alex nos sacudió, pero aún no estábamos seguros de lo mal que estaban las cosas. En los días siguientes, tratamos de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez un león de montaña, aunque rara vez se aventuraban tan cerca y ciertamente no volaban. Me acerqué a mis vecinos, a las autoridades locales de vida silvestre, a cualquiera que pudiera ofrecer una explicación. Pero todo lo que obtuve fueron encogimientos de hombros, miradas inquietas y las típicas excusas. Ya habíamos pasado por eso con Alex. Él se mantuvo dentro de la casa después de eso. Su espíritu aventurero parecía desvanecerse un poco. No puedo culparlo. Me encontré mirando por encima de mi hombro con más frecuencia también. Sentía que nos estaban observando. Un mes después del susto de Alex, fue el turno de Jaime de cerrar el gallinero, algo que todos habíamos hecho 100 veces antes, sin pensar 2 veces. Julia,
Mi adolescente de 16 años, siempre llena de energía, se estaba demorando un poco. El atardecer parecía llegar un poco más rápido de lo habitual. Recuerdo que estaba en la cocina, limpiando después de la cena, cuando me di cuenta de que estaba oscureciendo mucho. Pensé que Julia debería haber regresado para entonces y sentí un ligero desasosiego. Entonces la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que sonó como un disparo. Julia entró corriendo, con el rostro blanco como un papel, jadeando por aire, sus ojos abiertos de par en par con terror. Estaba cerrando el gallinero, empezó, su voz temblando, y este grito rasgó el aire. No era un animal normal, no una persona, algo más. Luego vi las alas, grandes. Papá, estaba justo detrás de mí, dijo, haciendo una pausa y tragando saliva. Corrí tan rápido, pero podía sentir esta presencia masiva justo detrás de mí. Pensé que iba a morir. Escucharla, ver el miedo genuino en sus ojos, me golpeó fuerte. Esto no era un cuento alto o un avistamiento equivocado de un animal normal. Nos sentamos allí en la cocina, los dos tratando de dar sentido a todo, tratando de calmarla. Pero, ¿cómo racionalizas algo que se siente tan fuera del reino de lo normal? ¿Cómo proteges a tu familia de algo que ni siquiera puedes identificar? Los adultos no fuimos perdonados tampoco, y honestamente, eso me asustó más que cualquier cosa que hubieran dicho los niños. Piensas que como adulto eres inmune al miedo, al menos al mismo miedo que agarra a tus hijos. Después de todo, eres el que revisa debajo de sus camas en busca de monstruos. Pero lo que me pasó una noche destrozó esa ilusión. Era mucho después de la medianoche. Estaba afuera en el patio porque los perros simplemente no dejaban de ladrar. Supuse que era un mapache. Tal vez un gato callejero, algo mundano. Agarré mi linterna, la pesada de verdad que guardo para revisar a los animales, o si se corta la luz, y me dirigí hacia el gallinero, de donde venía el alboroto. El aire era espeso, el tipo de humedad que te dice que la lluvia está en camino pero aún no ha decidido cuándo. Lo recuerdo porque mi camisa se pegaba a mi espalda, haciéndome sentir aún más incómodo. Cuando me acerqué al gallinero, las gallinas estaban enloquecidas adentro, aleteando y graznando como si estuvieran tratando de huir de algo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Dos ojos rojos brillantes flotaban en la oscuridad más allá de la línea de la cerca. Me quedé paralizado. ¿Sabes cómo dicen que tu vida pasa ante tus ojos? La mía no lo hizo. Lo único en lo que podía pensar era en lo expuesto que estaba parado allí, en el haz de mi linterna, con lo que esos ojos pertenecían observándome. Llamé, más por valentía que por sentido. ¿Quién está ahí? Como si una persona estuviera mirando fríamente a mi alrededor con ojos como ascuas. Los ojos no se movieron, ni siquiera parpadearon, solo seguían mirándome fijamente. Fue entonces cuando el miedo realmente me agarró, un tipo primitivo que te hace sentir que se te cae el estómago y te tiemblan las manos. Retrocedí lentamente, sin querer darle la espalda. Pero fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que ningún humano podría hacer. Un gruñido bajo que parecía vibrar a través del suelo bajo mis pies. No me importa admitirlo, corrí. Corrí como no lo había hecho desde que era un niño compitiendo con mis hermanos a través de los campos. Entré en la casa igual que lo habían hecho mis hijos con sus experiencias, salvaje y jadeante. Johanna, mi esposa, que estaba medio dormida en el sofá esperándome, se levantó de un salto preguntando: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hay algo afuera. Fue todo lo que pude decir, mi corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. El escepticismo de Johanna era evidente incluso en la tenue luz de la sala de estar. Tranquilo, cariño. Probablemente sea solo un oso o un coyote. Sabes cómo se meten en la basura a veces, dijo ella. Pero negué con la cabeza frenéticamente, tratando de encontrar las palabras para explicar. No era eso. Los ojos eran rojos. Era como si brillaran, y hacía este sonido.
Nunca he escuchado nada igual. Esto no era un animal, no uno que conozcamos. Eso fue un punto de inflexión para nosotros, la realización de que lo que estaba sucediendo no era solo la imaginación de nuestros hijos o la mía. Julia, mi valiente y curiosa niña, también lo sintió. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me miró directamente con esos ojos serios y sabios suyos, y preguntó: ¿qué vamos a hacer al respecto, papá? No tenía una respuesta para ella entonces, y no estoy seguro de tener una ahora. Incluso Joanna, que siempre ha sido la más sensata, pensando que hay una explicación lógica para todo, no pudo encontrar ninguna razón para lo que le había sucedido esa noche. Sí, ella también tuvo su experiencia. Estaba conduciendo a casa y ya estaba oscuro, algo que habíamos estado tratando de evitar últimamente debido a estos encuentros. Pero se había retrasado en el mercado. Recuerdo que me llamó diciendo que llegaría tarde a casa y pude sentir la inquietud en su voz. Imagínate, adultos, padres, asustados por la oscuridad. Ambos tratamos de quitarle importancia, pensando que estábamos simplemente paranoicos, pero lo que sucedió a continuación aún me hace sudar. Estaba en ese largo tramo de carretera que atraviesa el bosque, el que apenas tiene luces de calle. De la nada, esta sombra masiva, algo enorme, se zambulló justo frente al parabrisas. Dijo que era como nada que hubiera visto antes, mucho más grande que un pájaro, con una envergadura que parecía extenderse por toda la carretera. Esquivó casi golpeando un árbol y pisó el freno frenéticamente. Aterrorizada, me dijo que simplemente se quedó allí tratando de darle sentido a todo. Luego hizo algo que, al mirarlo hacia atrás, fue valiente y tal vez un poco loco. Agarró la linterna que guardábamos en el compartimento de guantes, salió del auto y la apuntó hacia los árboles, tratando de vislumbrar lo que fuera que fuera. Pero todo estaba en silencio, sin hojas susurrantes, sin sonidos de animales, nada. Era como si incluso el bosque estuviera conteniendo el aliento. Ella me diría más tarde que se quedó allí sintiéndose como la mayor idiota del mundo, apuntando una linterna a un bosque vacío. Pero juró que por un momento pudo sentirlo mirándola, algo grande, algo no muy amistoso. No era solo la oscuridad jugando trucos, podía sentirlo en mis entrañas. De todos modos, después de lo que pareció una eternidad, volvió al auto, cerró las puertas con llave y condujo a casa un poco más rápido de lo debido. Cuando llegó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Después de estos incidentes, hemos tenido que ajustar significativamente nuestras vidas. La idea de salir por ahí afuera después del anochecer se ha vuelto impensable. Mantenemos linternas cerca. Hemos reforzado la casa y el granero, tomando medidas adicionales para proteger al ganado. Nuestra granja, una vez un remanso de paz, ahora se siente como un lugar de vigilancia y malestar. Hemos pensado mucho en lo que hay allá afuera, en la criatura que aparentemente quiere comerse nuestro ganado y a los niños. Tal vez sea una especie no descubierta, un animal migratorio de algún tipo, pero la historia de las montañas humeantes y el folclore que las rodea sugiere que tal vez sea algo más. Crecí escuchando historias destinadas a asustar a los niños para que no se aventuraran demasiado en el bosque. Pero ahora esas mismas historias parecen tener un grano de verdad. Nuestros hijos ya no juegan afuera con el abandono despreocupado que solían tener, y tenemos una regla no escrita: estar dentro de casa al anochecer. Las conversaciones con los vecinos distantes han revelado que no estamos solos en experimentar estos extraños eventos. Sin embargo, todos parecen ser muy reacios a hablar al respecto, como si reconocer la criatura le diera poder. Seré honesto. La idea de irme ha cruzado por mi mente. Abandonar la tierra que ha sido parte de mi familia durante generaciones. Pero ese sentimiento se siente como una traición, no solo a mi herencia, sino a la vida que hemos construido aquí. Pero el miedo es real para mí y mi familia. No sabemos si la cosa en el bosque se ha ido o si volverá. No sabemos qué hará si y cuándo nos volvamos a encontrar con ella.